Bueno, nos place recibir en la mañana de hoy a Rafael Paz, quien es el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, ya tiene un año en el Consejo. Es así, ¿verdad? Bueno, Al frente del Consejo. ¿Cuál es el balance? ¿Qué ha pasado? agradecerle la oportunidad de compartir con ustedes en la mañana de hoy, contigo Adalberto, contigo Ana Mitila. Un poco apesadumbrado por la situación de ayer. Sí, lo de Poliplas y Una sus empresa empleados. de tantos años, con una historia de compromiso social importante, que se ha visto sometida a esta situación, y una comunidad y un conjunto de personas afectadas en el día de hoy. Este tema hay que tratarlo con la debida seriedad, con el cuidado necesario y nada, aprovecho el momento para expresar mis condolencias para las personas afectadas. Miren, el Consejo Nacional de Competitividad, como ustedes señalan, el día 4 cumple un año de estar en funcionamiento. ¿El 4 de diciembre? El 4 de este mes cumplió un ¿Ya año. lo cumplió entonces? Exactamente, hace 2 días cumplió un año de estar en funcionamiento plenamente como manda la ley. Aunque la ley fue emitida en el año 2006, no fue sino hasta el año pasado en que comenzó sus funciones como el pleno del Consejo de Competitividad. A la fecha de hoy ya llevamos 6 reuniones encabezadas por el presidente de la República. Se han aprobado 109 medidas específicas de carácter administrativo, la mayoría, un 95%, algunas de ellas son de carácter legislativo, pero las principales de carácter administrativo, de rápida ejecución, que están transformando la manera en cómo se relaciona el sector público con la sociedad, con las empresas del país, y creando oportunidades para los emprendedores, las pequeñas empresas, los exportadores. Estas medidas se han aplicado dentro de una agenda público-privada que se denomina Dominicana Competitiva, y hay que recordar que el Consejo Nacional de Competitividad encarna una gran alianza entre el gobierno y el sector empresarial. Lo encabeza el presidente de la República, es la única entidad autónoma cuyo consejo lo encabeza el propio presidente, pero lo integran, además de los ministros, importantes empresarios del país, y se ha generado una dinámica positiva de colaboración que ha integrado a los gremios empresariales del país y a las organizaciones económicas de la República Dominicana, con 4 pilares esenciales. El primero es facilitación de comercio, que es lucha contra la burocracia. El segundo es más productividad y exportaciones, precisamente en el Año Nacional de Fomento de las Exportaciones. El tercero es innovación, y el cuarto es más empleo formal de calidad en el sector privado. El objetivo de todo esto es convertir a República Dominicana en un país más productivo, que exporte más y que genere los ingresos necesarios para financiar el bienestar de los dominicanos, pero también el crecimiento económico al que estamos acostumbrados. Se han tomado medidas contundentes que han beneficiado extraordinariamente la actividad económica, desde la reducción del tiempo de constitución de compañías, que fue reducido de 16.5 días a 3 días, con una reducción de costos importantes por las plataformas que ha puesto el gobierno electrónicas para que un ciudadano común pueda registrar su propia empresa, hasta la reducción del tiempo para la emisión de los registros sanitarios. Mucha gente, cuando hablamos de registros sanitarios, no necesariamente sabe a qué nos referimos. Es la certificación que emite Salud Pública para que un producto, como esta agua, pueda ser comercializada de manera formal en un supermercado, en una farmacia o en cualquier otro comercio. Si un producto no tiene el registro sanitario, está condenado a la informalidad. Entonces, este permiso estaba tardando 2 años en la República Dominicana, posiblemente más. Con una disposición del Consejo de Competitividad, se redujo a 35 días. Al día de hoy, el Ministerio de Salud Pública está emitiendo registros sanitarios en menos tiempo de 35 días. ¿Y qué se hizo? Además de tomar la resolución, ¿qué se hizo para facilitar esto? Lo primero que se hizo fue un cambio en el ordenamiento. Se emitió un decreto estableciendo la renovación automática y mejorando el proceso y facilitando el proceso, y se dispuso una inversión de 330 millones de pesos para modernizar la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Registro Sanitario. Y lo principal, se le puso mucha voluntad ejecutiva detrás a lograr esta reforma. Se convirtió en una prioridad del gobierno y en una prioridad del Ministerio de Salud Pública, otorgar esto de manera rápida. Decía que una de las metas
que persiguen es garantizar que haya más empleos formales en el sector privado. El país tiene un retraso enorme en esto, ha crecido muy lentamente a ese nivel. Los empleos básicamente dependen del gobierno y los empleos informales, de la economía informal. ¿Qué en términos específicos van a hacer o están fomentando para alcanzar esa meta? Bueno, mira, yo creo que lo principal es entender que es un juego de dos lograr esto. Un juego donde se involucra el Estado, pero donde se involucra a las empresas. ¿Qué le corresponde al Estado? Quitar las trabas que existen. Y le está quitando, dice. Sí, y le está quitando. Cuando tú reduces el tiempo de emisión de registro sanitario, cuando tú creas una ventanilla única de construcción que facilita el proceso de emisión de las licencias de construcción, tú estás impactando un sector que genera el 8% de la actividad económica a nivel nacional y tú estás haciendo que las inversiones que antes tardaban 1 año, 2 años, 3 años, se hagan rápidamente. Y eso te dinamiza el sector construcción. El registro sanitario te dinamiza el sector industrial y te genera mayor formalidad de empresas pequeñas, quizás, que antes tenían que esperar 2 años para comenzar a operar y poner sus productos en el mercado y ahora en 1 mes pueden inmediatamente insertarse en el comercio formal. Pero en adición a eso, por ejemplo, cuando tú aumentas el tiempo disponible para el despacho de mercancías en los puertos, como se hizo a través de decreto, como resultado de las mesas del Consejo de Competitividad, tú estás duplicando la capacidad portuaria y la capacidad de despacho de la República Dominicana y reduces los costos de exportación y mejoras la capacidad de nuestras empresas de ofrecer productos a precios competitivos a nivel internacional. Para que tengamos una idea, se hizo un piloto que lo lideró la Dirección General de Aduanas en el puerto de Caucedo, extendiendo el horario hasta las 8 de la noche. Y esto tuvo una reducción de un 20% en el costo logístico. Pero en adición a eso, a ese rol del Estado de quitar trabas, de organizarse estratégicamente para apoyar a los sectores, está el rol de las empresas. Entonces, uno de los objetivos esenciales también es fortalecer la capacidad productiva de las empresas, definiendo una estrategia público-privada para aumentar la productividad, para mejorar la educación y la capacitación de los trabajadores, para potenciar la innovación de parte de las empresas. Y en este sentido se han tomado medidas importantes también para estimular los niveles de calidad. Varias medidas. Sí, bueno. No, continúe. Por ejemplo, se está definiendo una estrategia para la parte de educación técnico-profesional orientada a la industria dominicana, que es uno de los sectores de mayor potencial. Se está disponiendo una readecuación de los beneficios de la ley de proindustria, a través de un proyecto de ley que está trabajando el Ministerio de Hacienda como resultado de un diálogo entre el sector industrial y el Ministerio de Hacienda en el marco de las mesas del Consejo de Competitividad. Es decir, estamos avanzando en varias direcciones precisamente para potenciar la generación de empleos. Sí. Ah, bueno. No, pero termine. Yo creo que había... No, bueno. Sí. Bueno, nos llama muchísimo la atención la denuncia que está haciendo, el llamamiento que está haciendo al Consejo Nacional de Competitividad, la Asociación de Industria, de Empresarios de Industria de Herrera, respecto al oligopolio, dicen ellos, que existe con el azúcar, con la producción de azúcar. Y está llamando la atención de ustedes para que ustedes intervengan. Y todo tiene que ver con el precio del azúcar y con el perjuicio que les ocasiona a algunas industrias el control de esos precios y no poder hacer importaciones directas, porque el azúcar que se produce en República Dominicana, la mayor parte está dirigida a exportación. ¿Qué ustedes tienen que decir sobre esta petición que ellos están haciendo? Bueno, mira, incluso están señalando que el precio del azúcar podría provocar cierre de algunas empresas. Sí, existen los mecanismos jurídicos para tratar ese tipo de denuncias. Está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, que tiene potestad legal para conocer cualquier tipo de denuncia en ese sentido. Yo le aconsejo
a esa asociación que si tiene un Porque reclamo. hay una diferencia, hay que aclarar esa Sí, diferencia. para la sí, gente pero no ellos entiende. están haciendo el llamamiento a pro competencia y a competitividad, a ambas entidades. El rol del Consejo Nacional de Competitividad es articular una estrategia para potenciar los sectores productivos del país, con mira a elevar los ingresos, la generación de No ingresos. reglamenta. Nosotros no reglamentamos temas de mercado, eso corresponde a Procompetencia, que es la entidad creada por ley para eso. Lo nuestro es construir una sinergia público-privada para que la producción eleve su nivel de competitividad, que es otra cosa. Estamos dispuestos a escuchar cualquier situación, pero existen los mecanismos legales para que esto no sea simplemente una denuncia, o sea, y las asociaciones lo conocen, entonces... Sí, pero bueno, pero en el caso está el sector privado, en este caso específicamente del azúcar, el Estado y el sector privado, como quiera, ustedes tienen algo que decir, se supone. E igualmente, una se queda pensando de los documentos que ha producido esa otra entidad complementaria de la que usted dirige. Nada ha pasado con la investigación que se hizo y se publicó sobre los medicamentos, los productos farmacéuticos, la cerveza, ¿sí? Los seguros y todas esas entidades que sí, que se les acusa de tener prácticas no transparentes. Sí, bueno, ese organismo que hace los estudios tiene las competencias legales para promover los procesos. Es un órgano colegiado, tiene una dirección ejecutiva que funciona como incluso un órgano de investigación, por lo cual yo les sugiero a ustedes que inviten a los titulares de esa entidad y le pregunten por qué el asunto solo se ha quedado en estudio. Ellos quizás tendrán las razones que puedan ofrecer para eso, pero yo no tengo ninguna competencia ni jurisdicción al respecto. Durante mucho tiempo, y sobre todo después de las reformas que se iniciaron aquí de los años 90. Ahora, uno de los temas que hay que resolver en este país, que sí es de competencia del Consejo Nacional de Competitividad, es el tema del transporte en la República Dominicana, el transporte de carga y el transporte de pasajeros, que es una de las reformas importantes para lograr que República Dominicana se pueda convertir en el hub del Caribe. Y cuando hablamos del hub del Caribe, a lo que nos referimos es que se convierta en un centro de distribución de mercancías a nivel regional, que pueda recibir y ser el intermediario del comercio que se da entre América del Sur, América del Norte, Europa y las islas del Caribe, y ser un centro de redistribución de esas mercancías. República Dominicana tiene todo el potencial, tiene una cantidad de puertos importantes, tiene la ubicación geoestratégica y ha ido desarrollando las capacidades en ese sentido, y hay que tomar medidas importantes con este propósito. El Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que es una de las entidades creadas como parte de los trabajos del Consejo de Competitividad, que dirige la Dirección General de Aduana, tiene también las competencias para poder trabajar este tema. Nosotros lideramos la mesa de asuntos logísticos de ese Comité de Facilitación de Comercio y estamos trabajando en una propuesta para mejorar los costos logísticos de la República Dominicana. ¿Y cómo se puede lograr eso? El transporte internacional y sobre todo el transporte de naves, de barcos, entre las islas del Caribe y otras regiones, depende casi de compañías multinacionales siempre, que son las que establecen los precios, los costos, los valores. ¿Cómo un país pequeño como el nuestro puede influir en eso? Bueno, hay dos componentes. Está el transporte marítimo, como tú bien señalas, Sí, Adalberto. para pero cargas también importantes. está el transporte terrestre. En ambos lados hay áreas de oportunidad. Pero a nivel el interno, transporte terrestre a nivel internacional es solo con Haití. sí, pero tiene un impacto esencial. Pero el porque- mercado con las islas del Caribe, por ejemplo, Correctamente. todos Y- los obstáculos. Y recuerda que hay transporte interno interpuertos, es decir, de un puerto a otro, porque hay una línea que está en un puerto y hay otra que está en otra, pero también hay empresas dominicanas que forman parte de cadenas globales de valor, que exportan mercancía o importan mercancías para remanufacturar, y todo ese flujo es importante porque además nosotros tenemos una oportunidad en el tema de centros logísticos. Muchos de esos centros logísticos no están necesariamente en el puerto, están un poco alejados del puerto.
Entonces, en la medida en que se encarece el transporte, quita capacidad para que nosotros podamos ser competitivos en esa parte. Pero en adición, en el área portuaria y en el área de transporte marítimo también hay oportunidades. Hay costos innecesarios que están establecidos, que tienen que ser mejorados. ¿Cómo cuáles? Y que hay que ser y que deben ser revisados. ¿Cómo cuáles? Hay costos de trámites internos, conduce y otros tipos de costos vinculados al tema de chasis, por ejemplo, costos que están establecidos por el sector, que tienen que ser objeto de revisión también. Entonces, es mirar la cadena logística completa y darle una solución. Ahí hay una gran área de oportunidad, se han ido tomando decisiones para sentar las bases en ese sentido, para lograr que República Dominicana sea verdaderamente competitivo en la parte logística. Y puede ayudar las nuevas relaciones con China, las relaciones comerciales y diplomáticas con China, puede ayudar a esto, porque según tengo entendido, a China le interesa también participar en la República Dominicana para poder también moverse en el resto de la región. Mira, como les había comentado, el segundo pilar de la agenda de competitividad es más productividad y exportaciones. El reto de la República Dominicana es potenciar sus sectores en el área de zonas francas, en el área de industria, en la agricultura, encadenar el sector agrícola con el industrial y tener una estrategia de agroindustria, de desarrollo de agroindustria más definida y más potente, encadenar el sector agrícola con las zonas francas y con el turismo y encadenar al sector industrial con las zonas francas. Esos son uno de los grandes retos de la economía dominicana, lograr la integración entre sectores, de forma tal que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las relaciones no solo con China, sino con Estados Unidos. Actualmente hay muchas empresas norteamericanas, por ejemplo, que producto de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos se están reubicando en otros lugares. Pero y República Dominicana... Mencioné a China porque hablaba de puertos. Y el puerto Manzanillo se ha barajado muchísimo. Creo que nadie está en contra de que se modernice ese puerto, lo que implicaría también crear vías de comunicaciones más ágiles que las que existen ahora. Y hay inversionistas extranjeros que han mostrado interés en intervenir en esto, y ahora se habla de que parte de lo que haría el gobierno dominicano para aprovechar las relaciones con China es hacer un acuerdo que permita modernizar el puerto de Manzanillo. Inclusive se está hablando también de un ferrocarril de Santo Domingo al norte, la región norte del país. ¿Qué tal de eso? Y eso es parte de lo que elevaría la capacidad competitiva del país. Sí, en el caso de Manzanillo, coincido, es uno de los puertos de mayor potencial de la República Dominicana. Nos coloca a una distancia de 2 noches barco con el puerto más cercano de Estados Unidos. Es un puerto altamente ventajoso y competitivo. Es un puerto natural de aguas profundas, por lo cual no requiere la inversión de otras facilidades portuarias, sino con una inversión moderada puede ponerse en funcionamiento. Y creo que la decisión será la que más le convenga al interés nacional. Puede ser una combinación de una alianza público-privada donde haya inversión extranjera, pero creo que el gobierno va a promover un mecanismo de desarrollo del puerto que incluya varias opciones. Es lo que a mí me luce. Es un tema que está bajo estudio del Ministerio de la Presidencia. ¿Varias opciones como cuáles? Bueno, puede ser una alianza público-privada con capitalistas o inversionistas locales, puede ser una inversión, una alianza público-privada con inversionistas extranjeros, o puede ser una combinación de las dos cosas. Es que, abrirlo al capital local y al capital extranjero. Ya en una ocasión se había cedido la administración del puerto, aunque eso se echó para atrás, a inversionistas de Santiago, de la región norte. Y eso no se materializó. Sí, quizás el reto está en definir un mecanismo que asegure que haya una inversión inmediata en el desarrollo del puerto. Que se invierta dinero ahí. Que tan pronto se suscribe el contrato haya un cronograma de inversión garantizado. Habla de elevar la productividad, y esto está vinculado también al tema del empleo. Uno de los problemas que tiene la República Dominicana es que todavía sigue exportando materia prima sin agregarle valor. En el caso de la agricultura eso es patético. Nosotros exportamos el aguacate o el cacao y después importamos sus derivados.
¿por qué no se ha podido avanzar si se ha reconocido que ese es un problema que tenemos aquí en el procesamiento de nuestra materia prima? Yo recuerdo a Bosch que hablaba del oro, por ejemplo, y no se imaginaba Bosch lo grande que era la mina de oro que teníamos en Cotuí. Y Bosch hablaba de la necesidad de procesar el oro. Pero yo hablaría del cacao, para no tener que importar lo dulce de chocolate que importamos aquí y poder al revés exportarlo. ¿Cómo avanzamos en eso? ¿Por qué no avanzamos en esto? Bueno, yo creo que sí que hemos avanzado. Hay cada día más marcas dominicanas presentes a nivel internacional. Es precisamente uno de los retos de esta agenda, lograr la internacionalización de las marcas dominicanas, mejorando los niveles de calidad. Por eso, dentro de esta mesa del desarrollo productivo y las exportaciones, uno de los componentes más importantes que se aprobó fue el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Agricultura a lograr certificaciones de calidad de los productores dominicanos. Pero independientemente de lo que va a suceder a futuro, las empresas dominicanas han logrado aumentar sus niveles de valor agregado. En los últimos años ha habido una inversión importante en distintos renglones, tanto de industria nacional como de zonas francas, que es parte de la producción nacional. Nosotros, por ejemplo, hemos sufrido una transición muy positiva en zonas francas. Antes, la mayor parte de las exportaciones de zonas francas eran de carácter textil. Hoy estamos exportando productos médicos, productos electrónicos, que se producen a nivel nacional, que se fabrican a nivel nacional. Pero, por ejemplo, el cacao. Hoy tenemos marcas importantes dominicanas de chocolate premium que se están comenzando a comercializar internacionalmente y nacionalmente. Sí. Y si ustedes me lo permiten, puedo mencionar una de esas Cacao. marcas. Claro. Cacao, Sí, precisamente. excelente, que es excelente. No tiene nada que envidiarle a ningún chocolate internacional y es producido en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque ya el país logró acumular un nivel de capital suficiente que le ha permitido pasar a un próximo nivel. Eso es lo que tenemos que hacer, lograr una conjunción entre el Estado y el sector privado para potenciar la agroindustria. Uno de los sectores de mayor potencial del país precisamente es el agroindustrial, es lograr que lo que producimos en el campo se convierta en un producto industrial y poderlo exportar a mejores precios. Nosotros, por ejemplo, tenemos una estrategia de producto orgánico en algunos sectores, pero también quizás debemos avanzar en producto no orgánico, certificado, por ejemplo, como comercio justo o con otras certificaciones para poder acceder a mercados más grandes. Para que tengan una idea, la yuca es un mercado a nivel global de 10 millones de toneladas. Que perdimos ese mercado. Es el en Nueva mercado York. después del banano más grande en términos de productos agropecuarios. Costa Rica suple el 83% del consumo de yuca norteamericano. ¿Ustedes saben cuánto suplimos nosotros? El 0.2%. Nosotros apenas exportamos 2.800 toneladas de yuca, cuando es un mercado de 10 millones. Pero antes exportábamos la famosa yuca mocana. Y tenemos un potencial de exportar muchísimo más de lo que estamos exportando, pero se requiere una estrategia para desarrollar ese producto en función de lo que demanda el mercado. Y para eso, ¿qué se hizo? Se definieron como prioridad 10 productos iniciales en el marco del Consejo de Competitividad que ya han sido declarados prioridad por el Ministerio de Agricultura. ¿Cuáles son esos 10 productos? Yuca, banano, aguacate, mango, piña, vegetales orientales, vegetales de invernadero, coco, cacao. Pero esos productos y carne. Esos productos todos se están exportando ya hace más de 10 años. Además, algunos de ellos son productos tradicionales de exportación, como el caso del cacao. Pero no se están exportando a su máximo potencial. Porque no hay más, es que no tenemos más. Porque la piña nuestra, el cacao mismo y el banano tienen mercados ilimitados. Ahora mismo, el tema está es cómo elevamos la producción. Y la productividad. piña. Perdimos, porque también hay que decir cómo, por descuido, básicamente por descuido de la inexistencia de una política, hemos perdido renglones tan importantes como el café. El café se arruinó en la República Dominicana, cierto, por plagas que se advertía que podrían llegar y no lo evitamos o no la controlamos a tiempo. Por falta de crédito, y hoy, nosotros que exportábamos en los años 80, 100 millones de dólares en café. Ahora este año se exportaron 5, pero importamos 90 millones de café. El coco que hablaba mención, estamos importando coco.
Pero ya estamos produciendo coco. No, siempre hemos Ya, producido no, coco. no siempre hemos producido coco. Siempre se han dado coco en las matas en la República Dominicana, Sí. pero producción sistemática de coco, por primera vez estamos viendo un esfuerzo para no solo producirlo, sino procesarlo. Es la primera vez, por ejemplo, que aquí se comercializa agua de coco dominicana Sí, eso es cierto. como marca dominicana Eso es cierto. y que se comienza a exportar bajo un sistema de producción altamente productivo. Entonces, Sí. y con la piña, lo que ocurrió aquí en los años 90 fue una vagabundería. Sí. Y lo voy a decir claro, la DOL Todos lo se fue sabemos, de la sí. República Dominicana y se instaló en Costa Rica por un acoso desde lo público en aquel momento y desde lo político. Y hoy Costa Rica exporta 800 millones de dólares en piña y República Dominicana apenas está exportando unos 5 o 6 millones de dólares, con un potencial enorme. Y esa capacidad productiva que se logró en los años 90 se está comenzando a recuperar en los últimos años, porque ha habido una estrategia orientada al desarrollo del campo, con acceso al crédito, con acompañamiento a los productores, pero debemos ir por más, porque el potencial que tenemos, señores, por Dios, República Dominicana tiene una de las tierras más productivas del mundo, certificado por la FAO, en la zona de Moca y Santiago, y mucha de esa tierra se ha venido ocupando en desarrollos inmobiliarios. Entonces, debemos tomar todo ese potencial que tenemos y llevarlo a su máxima expresión. Y eso se logra con un enfoque de políticas y logrando que las instituciones trabajen de manera coordinada y con propósitos comunes. Y eso es lo que se ha logrado hacer en el Consejo Nacional de Competitividad. Y cuando yo hablo del Consejo de Competitividad, no estoy hablando de una institución, estoy hablando de un pleno donde interactúan las instituciones del Estado, que lidera el propio presidente de la República, que se reúne de manera regular, que no solo aprueba medidas, sino que le pasa balance, y donde el presidente, junto al sector privado y el gobierno en pleno, cuestiona a los funcionarios cuando no cumplen con los compromisos que han sido establecidos. Decía- Ese es el valor de Sí, todo Decía esto. que se ha Alberto. reunido 6 veces en un año, encabezado por el presidente. Eso quiere decir que usted está pegado ahí, No, porque el presidente no va tanto a las instituciones. Eso quiere decir que el presidente tiene un alto compromiso con la agenda de competitividad, que es una agenda integradora. Ayer, por ejemplo, teníamos la visita del presidente Hipólito Mejía a las oficinas del Consejo de Competitividad en una reunión con los miembros del sector privado, donde le hicimos una presentación del desarrollo de los trabajos del Consejo, de las medidas que se han tomado, y el presidente Mejía expresó su satisfacción y felicitó el trabajo del Consejo de Competitividad, de este trabajo en equipo que se ha hecho, que no es un trabajo de una sola persona, ni de un solo sector, ni de una sola institución, es un trabajo de gobierno y del sector privado, neutro, con una visión de sostenibilidad y con una visión de desarrollo de la República Dominicana. Yo he dicho que si nosotros le pusiéramos la intensidad y la pasión que se le pone a la política, al desarrollo económico productivo de la República Dominicana, nosotros nos convertiríamos de verdad en el Singapur del Caribe, porque tenemos todo el potencial, tenemos gente buena, tenemos una mano de obra amplísima, tenemos jóvenes formados a nivel internacional, Ok. la cantidad de dominicanos que han estudiado con beca afuera, que podemos aprovechar para desarrollar los sectores, la cantidad de jóvenes dominicanos que tienen actitudes para las matemáticas, para las ciencias. Tenemos que aprovechar todo ese potencial y colocarlo para el desarrollo de la producción ¿Cómo nacional. queda la corrupción? Por ejemplo, en las últimas medidas internacionales, Transparencia Internacional, situó a República Dominicana en el lugar 135 entre 183 países en corrupción. Entonces, ¿cómo afecta el factor, la existencia de la corrupción en instancias públicas y privadas a la competitividad de República Dominicana? ¿Cómo ustedes manejan ese tema desde La allá? transparencia y la honestidad son dos valores esenciales en el marco de la cuarta revolución industrial. Para poder digitalizar las economías hay que hacerlas transparentes y hay que estandarizar cómo se toman las decisiones en el país. Por eso, en el primer pilar de la agenda de competitividad que nosotros denominamos facilitación de comercio, lucha contra la burocracia, uno de los objetivos esenciales es facilitar todos los procesos de emisión de licencias que afectan la actividad económica, de permisos que afectan la actividad económica, Y pago de peaje. para que se puedan hacer desde la comodidad de su hogar, a través de su computadora, en un plazo rápido y razonable,
previamente determinado y así evitar cualquier tipo de que mira, agilízame esto o lo que sea, que por ahí es que comienza. Es por una cultura que tenemos los dominicanos. Sí, pero no solamente transparencia, es corrupción. Bueno, A usted no le gusta la palabra corrupción, parece, pero es corrupción. no es que a mí no me gusta. Es corrupción, Usted sabe corrupción lo que y a mí no me transparencia, gusta. las dos cosas. Usted sabe lo que a mí no me gusta. Ajá. A mí no me gusta el uso de esa palabra con fuera de un propósito constructivo. Yo creo en la lucha contra la corrupción. Yo creo que tenemos que cambiar la cultura dominicana. Pero aquí estamos en pos de lo constructivo. Correctamente. Hay que erradicarlo. Lo que pasa es que el tema la corrupción tanto pública como privada. La corrupción en los últimos años se le ha querido dar una orientación ciertamente, y creo que es algo que debemos reconocer, con una tendencia populista. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio serio de revisión de la cultura dominicana y comenzar transformando los mecanismos de toma de decisiones. Podría definir como populista, o sea, los que están en la lucha contra la corrupción son populistas. Yo no he dicho que los que están en la lucha contra la Bueno, corrupción pero te está son diciendo... populistas. Yo digo que la lucha contra la corrupción no se da necesariamente desde un foro de exposición, se da en la práctica. Se da sometiendo y tomando decisiones en pos de la transparencia y decisiones que sancionen a aquellos que cometen actos que no son apropiados. El último informe que daba a conocer el Banco Interamericano de Desarrollo con relación a la economía dominicana mostraba con datos, con evidencia, lo caro que le ha salido a la República Dominicana, la ineficiencia en muchos casos y la corrupción. Correcto. Y hablaba que podría duplicar el Producto Interno Bruto, el valor del Producto Interno Bruto en ese sentido. Por eso es crucial prestarle atención a ese tema, porque estamos hablando que el dinero que se puede invertir en el desarrollo o en promover la equidad, la participación social de la gente en las riquezas nacionales, se está perdiendo. Y promover que el Poder Judicial actúe con firmeza. Claro. Que sancione con Porque firmeza. es toda una cadena, así es. Es una cadena. Es una cadena. Y República Dominicana tiene que transformar la manera en cómo hace las cosas y cómo trata este tema. Porque aquí puede Hay haber, que comenzar a sancionar moralmente aquí a la gente. Uno recurre a mencionar esto en los organismos internacionales, porque aquí pues, se puede alegar que hay fanatismo, que hay politiquería, que hay populismo, como usted señala. Oye, pero ¿cómo es posible que coincidan todos los estudios que se hacen a nivel internacional, todos los organismos internacionales establecidos, que son organismos interestatales inclusive, porque cuando hablamos del BID o del Banco Mundial o de Naciones Unidas, el PNUD estamos hablando de organismos interestatales y todos coinciden en señalar que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos que enfrentar para poder alcanzar los objetivos de desarrollo que nos hemos propuesto. Vamos a transparentar y hacer ágil todos los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con la actividad económica y vamos a fortalecer el Poder Judicial y ustedes van a ver cómo eso comienza a ceder. Vamos a hacer un impulso de transformación cultural en la República Dominicana para que los dominicanos entendamos y rompamos ese ciclo que hay desde nuestro ADN, de que el poder, de que cuando usted llega a una posición de influencia es para beneficiar a los suyos o beneficiarse a usted. Porque eso está muy metido en el tuétano. No hay duda, no hay duda de eso, hay una cultura. Ahora esa cultura... Yo he visto gente... Esa cultura se combate, y quisiera oír su opinión alrededor de esto, se combate con educación, pero también con medidas. Con sanciones. Porque uno dice, ese es el ejemplo clásico que se pone, un dominicano en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra, manejando un vehículo, y un dominicano aquí. Ese dominicano respeta las señales de tránsito en cualquiera de los países mencionados y aquí hace lo que le da la gana. Porque aquí la violación de la ley o la violación de los principios éticos no tiene consecuencias. Por eso es que se señala que hay que combinar las dos cosas, no basta educación, hace falta también sanción. Yo pienso que estamos de acuerdo los tres en ese sentido. Claro. Son tres cosas: hacer los procedimientos ágiles y eficientes, sancionar y que se produzcan sanciones fuertes. Claro. Y que haya una educación y una orientación hacia ese sentido. Y entender lo que significa un país que tiene un manejo transparente de sus recursos o no. Un país que maneja sus recursos de forma transparente y honesta es un país mucho más eficiente. Claro, un país que logra mayor
generar mayores oportunidades para todo el mundo. Porque lo que buscan todos estos mecanismos es cerrar las oportunidades para mucha gente. ¿Ustedes tienen identificado cuáles son las instituciones o las áreas del Estado donde más corrupción y obstáculos para la competitividad se producen? No, nosotros tenemos un enfoque completamente distinto. Los ayuntamientos, por ejemplo, ¿ustedes lo tienen identificado? Nosotros tenemos un enfoque distinto de este tema. Nosotros creemos que debemos hacer un ejercicio serio de facilitación, de promover procedimientos ágiles y transparentes, y con ese propósito, por ejemplo, se emitió el decreto que crea el Plan Nacional de Mejora Regulatoria. Hemos seleccionado 42 instituciones del Estado que son las que emiten regulaciones que mayor impacto tienen en la economía dominicana, y estamos trabajando con esas instituciones, primero haciendo un levantamiento de todas las regulaciones administrativas que hay, todos los trámites con los que tiene que cumplir un ciudadano dominicano para poder hacer actividad económica. Y lo próximo que vamos a hacer, luego de tener este inventario nacional que va a estar en línea con acceso para todo el mundo, reduciendo el costo incluso en que tienen que incurrir las empresas para determinar toda la legislación aplicable para sus sectores, vamos a hacer la contabilidad de cuánto le cuesta esto a la economía dominicana, porque las regulaciones tienen un costo social. Entonces estamos trabajando con la OECD, con la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias de México, que está acompañando a la República Dominicana en este proceso, y para el año que viene vamos a tener identificado el costo total de esas regulaciones. Y vamos a ampliar lo que hemos venido haciendo con temas específicos. Por ejemplo, con el registro sanitario, con los permisos de construcción, con la constitución de compañías. En la medida en que tú reduces los plazos, los haces transparentes, quitas oportunidades para malas prácticas. Para malas prácticas desde el Estado, pero también desde el sector privado. Entonces, tenemos que seguir avanzando con ese propósito y tenemos que seguir fortaleciendo el Poder Judicial de la República Dominicana y el sistema de justicia para que cada día sancione más. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y fue a hacer una presentación Participación Ciudadana sobre el tema de transparencia y corrupción, y decía, en República Dominicana, y estoy hablando del principio de los años 2000, en República Dominicana solamente se han sometido 2 casos de corrupción, uno que era de un expresidente y otro de en ese momento, de un exalcalde del Distrito Nacional en los años 70. No había habido un solo sometimiento. En los últimos años, por primera vez, están habiendo sometimientos. Pero tenemos que seguir profundizando esa práctica, porque el que hace lo mal hecho tiene que ser sancionado. Y solamente así vamos a entender que eso no puede seguir ocurriendo. Cuando hay sanción, cuando hay educación. Se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, se acabó el tiempo. Gracias. Y ha sido muy interesante conversar con Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad. El espacio siempre quedará abierto para cuantas veces quiera venir a conversar con la población sobre estos temas. Antes de irme, yo le quiero compartir un dato. En el año 1970, la inversión en educación en la República Dominicana era de 2.6% del PIB. Durante los próximos años se fue reduciendo de manera sistemática hasta el año 1993, donde cayó a su pico histórico, 0.73%. No fue sino hasta el 2011 cuando volvió al 2.6% otra vez. Durante 40 años los dominicanos fueron formados de manera precaria, en un sistema que no agregaba valor y que no transfería los valores adecuados. Lo que vemos hoy en la sociedad que no nos gusta es el resultado de esa falta de inversión y de priorización de la educación. Apoyemos la educación de calidad, la reforma educativa, y apoyemos que nuestra generación de dominicanos que viene reciba la capacitación necesaria y seremos otro país. Muchísimas gracias, ojalá sea así. Rafael Paz. Y a ustedes sigan ahí, que vamos a conversar con Menoscal Reynoso, periodista dominicano, que tiene noticias para ustedes.